Seguimos nuestra conversación con el dirigente político Edgar Luzardo, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Zulia. Edgar, Capriles fijó posición con relación a las primarias. Dijo textualmente lo siguiente: quien esté al margen de la unidad está con el gobierno. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu interpretación con relación a las declaraciones del líder Enrique Capriles? Mira, eso tiene muchas lecturas, pero hay algo fundamental. Capriles tiene razón. Hay que estar dentro de la unidad. Y la gente que está solicitando primarias, le está solicitando primarias a la unidad. Se la está solicitando el gobierno. Y porque considera que dentro de la unidad siempre la participación ha sido un hecho presente. De manera que lo que está haciendo es un uso de una herramienta que la unidad tiene allí, que es el poder participar y poder sugerir. Si el resto sería que nosotros estuviésemos planteando una unidad donde nadie tuviese el derecho ni la posibilidad de disentir. Esa parte es básica. Todo hay que hacerlo dentro de la unidad. Ahora, la unidad no se refiere a uno solo, la unidad se refiere a un componente. Y ese componente de la unidad es el que amerita que nosotros podamos manejar en el buen sentido de la palabra todo ese disenso para llegar a conclusiones que de alguna manera puedan satisfacer las aspiraciones de cada uno. Entonces, de manera que eso es correcto. Lo que sí no es correcto, y me parece a mí muy delicado, es lo siguiente. Capriles Radonsky es el líder fundamental de la democracia en Venezuela en estos momentos, acompañado por un equipo de hombres importantes y con conciencia clara de la situación del país y que están haciendo un trabajo relevante para ver cómo superamos la situación en la que estamos metidos. No es correcto que nosotros quebremos instancias. No es correcto que nosotros acudamos a esas instancias para dilucidar un problema que con capacidad, con criterio, con humildad, con mucha sinceridad y mucha responsabilidad debemos tratarlo aquí los zulianos. No es posible que nosotros desgastemos la pieza más importante que tiene la democracia hoy en día, por decirlo de alguna manera, como es Capriles Radonsky, para tratar de involucrarlo en una desaveniencia que es por lo demás natural y posible que suceda en otras partes de Venezuela, en el caso de una municipal. A mí me parece que eso es un grave error, me parece que seguir insistiendo en eso es hacerle daño a la unidad, y ahí es donde entra el otro análisis que hago del contexto en que Capriles se mueve. ¿Qué se trataría? Salirse de la unidad. ¿Actuar de forma inconveniente para que la unidad se debilite? ¿O pedir que de alguna manera la unidad se refuerce y se consolide, permitiendo que mecanismos democráticos se impongan y se lleven a la realidad? Hace pocos minutos nos dijiste que la política no era estática, sino dinámica. Hace más de 2 años, Evelyn de Rosales le ganó las primarias a Juan Pablo Guanipa. Te pregunto lo siguiente: ¿en qué ha cambiado la política en los últimos 2 años? Mira, lo primero que quiero decir es que yo no sé por qué el tema lo han querido centrar entre Juan Pablo Guanipa, extraordinario y respetado dirigente de la oposición, y Evelyn, extraordinario y respetado dirigente de la oposición. El problema del Zulia es más complejo. Son varios los municipios donde nosotros nos vemos obligados a revisar, no exactamente allí. Además, hay otras candidaturas que merecen respeto. El ingeniero Golfredo Dávila aspira a ser el alcalde de Maracaibo. Bueno, presentó su nombre. ¿Por qué no tomar en consideración lo que está planteando el ingeniero Golfredo Dávila? Y después de eso, hay una situación que a mí me está preocupando, que ya la discusión no es de propuesta, que ya la discusión no es de proyecto, que ya la discusión no es de los planes que tenemos para la ciudad, para el Estado y para el país, sino que la discusión se convierte en algo personal, se convierte de enfrentamiento, nos hacemos de esto una pelea insalvable. Si la democracia se trata de eso. Inclusive he llegado a pensar, y estoy acariciando la idea, que si las condiciones se dan, presentar mi nombre también como candidato a la alcaldía de Maracaibo. ¿Y por qué no? Entonces la gente me dice, bueno, ¿y tú tendrás la votación?
pero tendré la oportunidad de dar a conocer mis pensamientos, de dar a conocer la forma como yo creo que se debe conducir el Estado y cómo se debe conducir la ciudad, y eso verá si tendré, si de alguna manera sería acompañado o no sería acompañado. En el caso de que no sea así, ya me daré por satisfecho si en alguno de mis planteamientos llegaran al ciudadano y el ciudadano lo pudiera entender y hiciera que aquel que tuviera la posibilidad de ser el alcalde los pusiera en práctica. De manera que no hay complejos en eso. Aquí nosotros no tenemos por qué extrapolar o por qué polarizar la situación. La situación no está polarizada. Y además nosotros aquí no está en discusión, porque yo no estoy hablando de que Belín es buena o es mala, de que Juanipa es bueno o es malo. Lo que estoy hablando es que se deben defender los procedimientos, que se deben defender los procesos, que se deben defender los mecanismos que existan para consolidar la unidad. No le podemos colocar alambradas a la unidad. Si tú me permites, yo puedo hacer uso aquí de unas declaraciones que me parecieron importantes, una de las declaraciones más importantes que yo he escuchado en los últimos tiempos. Y la dio precisamente un dirigente importante de Nuevo Tiempo, fue su secretario, fue el secretario de gobierno durante los procesos de Nuevo Tiempo. Entonces, aquí está, son unas declaraciones del doctor Nelson Carrasquero, quien hace las veces de presidente de la Comisión Electoral, que ha llamado Nuevo Tiempo para la escogencia de los concejales. Y dice el doctor Carrasquero lo siguiente, me permite. Dice lo siguiente. Nelson Carrasquero, presidente de la Comisión Electoral. Califico como importante este proceso y manifiesto que con su realización aspiran el fortalecimiento de la mesa de la unidad en el Zulia. Está hablando de primaria. Está hablando de primaria. Concluye Nelson Carrasquero con esto. Nosotros vamos a asistir a la selección democrática. Se acabó el dedo indicador de los candidatos, sino el voto popular, porque es el mejor instrumento que el pueblo tiene para expresar su voluntad. Lloré, esto es democracia, esto es grandeza en la declaración de un hombre que está entendiendo lo que el pueblo quiere. Si nosotros atendemos solicitudes como esta, debemos concluir de que los venezolanos, los ciudadanos, estamos obligados a poner el oído en tierra y escuchar lo que el pueblo nos está señalando. Ahora bien, en los procesos democráticos eso sucede, se pierde y se gana. Pero también es cierto que si llegamos a consolidar la unidad y estamos entendiendo el fenómeno que está pasando en Venezuela y estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos de enderezar todos esos entuertos, no nos queda más remedio, no tenemos otra posibilidad, porque otra cosa sería imperdonable, de permanecer unidos sin cerrarle la puerta a nadie. La unidad trabaja con la puerta abierta, entra y sale todo aquel que esté convencido que con democracia y con buenos propósitos el futuro del país lo podemos garantizar. Edgar, tengo que hacer una pausa. Vamos a dejar una pregunta en el aire relacionada con la mesa de la unidad democrática del Estado Zulia. Asistí a una reunión de la MUD en el Estado Zulia y lo menos que pude observar fue unidad. ¿Qué está pasando con la unidad en el Estado Zulia? Es el tema que vamos a desarrollar en el próximo segmento. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el dirigente político Edgar Luzardo, ex coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Zulia.